Disco, disco online. Disco, disco online. Disco, disco online. Disco, disco online. Hola, 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 mis amigos. Bienvenidos de todo corazón a tu podcast favorito, Disco Disco Online, el retro show que esperabas en la red, recordando, reviviendo, conversando. Vamos a alegrarnos la vida, la memoria, con todas aquellas anécdotas, los datos muy curiosos de ese movimiento de las minitecas, las discotecas móviles, como ustedes quieran llamarles. Así que hoy, en nombre de todo el equipo que conforma Disco Disco Online, Edgar Carátula Pacheco en la producción general, Anadelia en la parte de toda la métrica, todo el conteo, toda la estadística y el movimiento de la parte de la informática, José Miguel Martín manejando la cámara. Bienvenido, José Miguel, como siempre. Y quien les habla, Francisco Javier Martínez. Hoy nos toca hablar con una gente que de verdad ha hecho historia en el movimiento de las minitecas en nuestra región, en Aragua, para todo el país. Pero vamos a recibir con mucho gusto, con mucho placer a la gente de Illusion de Maracay. la miniteca original, la Illusion de Maracay. Bienvenido, y aquí tenemos a Fernandito. Bienvenido, Fernandito. Gracias, Francisco Javier. Illusion. Muy agradecido de verdad porque recibirnos acá en el estudio, pues para este podcast. Exactamente. Lo estoy viendo desde el primero que grabaste, ¿oíste? Qué bueno, Fernandito. Así lo conocían y lo siguen conociendo en el movimiento de las minitecas. Fernandito, quien junto a su hermano Ronald dieron vida en 1983 a esto que se llama Illusion. ¿Te puedes recordar, Fernandito, más o menos, no te pido fecha exacta, del 83, en qué mes comenzaron? Un mes así exacto, como para los mediados de marzo, por allí más o menos, cuando se acerca la fecha de mi cumpleaños, pues fue que se hizo eso porque yo cumplo en abril y decidimos armar, ¿me entiendes? Una cornetica, algo para mi cumpleaños y ahí reiniciamos esa cuestión. Ese fue el detonante de Illusion. De Illusion. Una fiesta familiar. Una fiesta familiar. Así Qué bueno. mismo. Y le fueron cogiendo el gustico al asunto hasta convertirlos en verdaderos profesionales. Nos convertimos en profesionales. Qué bueno. E Illusion, y cuando dije en la presentación, Illusion, la original, porque nunca hay que olvidar que ellos nacieron en 1983, como les estoy contando yo aquí con Fernandito, el hombre que siempre se encargó junto con su hermano Ronald del movimiento, todo lo que se refería a la contratación, a la propulsión de la miniteca y todo lo pertinente a la puesta en escena de lo que era Illusion, la miniteca. Dime algo, Fernandito. Cuéntame. Ronald y tú hicieron Illusion. ¿De dónde tomaron el nombre? ¿Cómo les vino la inspiración de ese nombre de Illusion? Mira, eso es como quien dice una historia, pues. Trata de sintetizarla, más o Porque menos. una historia, porque nosotros buscamos, mira, te digo, buscamos y buscamos un nombre, le habíamos colocado otro nombre anterior que se llamaba Torment Music. A eso Cuando iba. comenzamos en el año La 80. tormenta musical. La tormenta musical en el año 82. En el año 82 queríamos colocarle eso, pero cuando comenzamos en el año 83 estábamos buscando otro nombre y mira, un amigo nuestro que paz descanse, ¿me entiendes? Él sí le fue buscando ese nombre y ustedes se van a llamar es Illusion, de ilusiones, Illusion, así como pasó en el Super Mix también, que ya más adelante te voy a comentar. No, y ya más adelante vamos a ampliar un poquitito más esa información, porque Super Mix, lo que él acaba de decir, era un programa que se transmitía en Radio Maracay, que para ese entonces era la estación guía de las minitecas, y Radio Maracay como tal organizó en esa época, mediando los 80 aproximadamente, lo que se llamó la primera guerra de debutantes.
Illusion, por supuesto, era una miniteca debutante en comparación con las dos minitecas que fungieron como invitadas especiales, que no compitieron en la guerra de debutantes, cuál era Dislike y Canto del Cisne. Bueno, Illusion participó en esa primera guerra de debutantes en Casa Alepo de Maracay. Casa Alepo de Maracay. Cuéntanos, Fernandito, ¿cómo llegaron a esa guerra de debutantes? Una anécdota, pues te voy a echar ese cuento. Les voy a decir a todos estos fanáticos de Disco Online, esa anécdota que, bueno, creo que la he comentado, la he contado también. Cuando ese día que nosotros llegamos a la Casa Alepo en el camión de mi papá, un camión muy grande que era de volqueta, y entonces nosotros llevamos el mueblecito. Un pues, camión volteo. Un camión volteo inmenso, Wow, de 4 morochas y eso, y llegamos allá. Y cuando entramos al estacionamiento de la Casa Alepo, fíjate tú, que entramos y vemos ese montón de luces y minitecas, que nosotros lo que llevábamos era 4 semáforos y el mueblecito, porque íbamos a ver lo que teníamos para la competencia. Yo le comencé a decir a Ronald, vámonos, no podemos quedarnos aquí, vámonos. No, mira ese poco de minitecas, nos van a ganar. Y siempre, como tal, ese día, la perseverancia y la cuestión, quedamos de cuarto lugar. Nosotros en el Super Mix. La primera guerra de debutantes auspiciada, Copa Radio Maracay. Y vale decir que esa primera guerra de debutantes la ganó Génesis, la miniteca Génesis de Maracay, con nuestro amigo Chicho. Vaya un saludo para él. Ahora te hago una pregunta, Fernandito. En esa competencia en Casa Alepo, ¿quién pinchó? ¿Quién estuvo al frente de los platos? Ronald era el disc jockey oficial y mezclaba con 3 platos. Qué bueno. Saludos, Ronald. Sus compromisos de trabajo le impidieron estar aquí esta tarde para Disco Online con Illusion. Queridos amigos, estamos conversando con Fernandito, uno de los pilares fundamentales de Illusion, de aquí, de Maracay, del sector San Ignacio. Por mucho tiempo, yo, cuando estuve en Auténtica 107.5 FM, fui vecino de ellos y teníamos mucha relación y continuamos teniendo una excelente relación. Illusion, la original. Nunca olviden esto, ¿no? Illusion, la original de Maracay, del sector San Ignacio. Pero entonces, luego de la guerra de los debutantes, comenzaron a girar ustedes. Sí, a nivel nacional. Tuvimos muchas presentaciones por fuera de Maracay, en Oriente, toda la zona de Oriente la paseamos, como quien dice. O sea, como que se asentaron como un segundo hogar la zona oriental del país. Sí, nos contrataban mucho, viajamos mucho a Oriente, estuvimos bastante también en Valencia. Ok, tuvimos un contacto, el departamento de producción, con unos amigos que tenemos en Boca de Uchire, ok, allá en Oriente. Ajá. Y nos contaron algo que les pasó a ustedes en plena carretera, viajando de Boca de Uchire. O iban o venían. No, veníamos de Ocauchire. Sí. Venían de allá. Cuéntanos, ¿qué nos pasó? Bueno. Bueno, y terminamos la fiesta y cuando ya terminó todo, recogemos el equipo, todo, y arrancamos esa misma madrugada, y en la vida se le cayó el cardán al camión y nos quedamos en la carretera. Esa fue para esa presentación. Luego, en otra presentación nuevamente, ya venimos llegando a Boca de Uchire. Nuevamente, que la presentación era en Sabana de Uchire, nos estacionamos en la bomba a equipar. Me llega gente porque ven el camión de la miniteca, la Illusion, los cassettes. Una anécdota que me pasó, los cassettes, y se me llena un cuarto de agua, como dice uno. Vendiendo los cassettes, y estoy en mi mejor momento vendiendo cassettes. Cuando menos piensa, la gente llegaron 6 camiones de Z6 y se estacionaron en la bomba. Los opacaron totalmente. Y a propósito de esa anécdota que nos cuenta Fernandito, pronto vamos a tener también a ZC aquí en este estudio con Disco Online. Qué bueno. Tan solo, Fernandito, esta es una primera parte. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a estar conversando con otro de los integrantes de la organización de Illusion, Miniteca, la original de San Ignacio, Maracay. Así que tú quédate allí, no te muevas, porque regresamos con mucho más de Disco Online. Illusion de Maracay.
Somos la poseedora de la iluminación mecánica más grande de Venezuela. Aquí estamos una vez más, queridos amigos, en la continuación de Disco Online, el podcast retro que esperamos en la red. Nuestros invitados hoy en esta edición de Disco Online es Illusion Minitech de la época dorada. Comenzando en 1983, han tenido una trayectoria impecable. Ahora nos toca conversar y quiero que lo conozcan. Bienvenido, Rubencito. Pero como Rubén no te conoce casi nadie. Bueno, me conocen como Ata. Ata. Bienvenido. Gracias. Otro de los integrantes de esa organización de Illusion. ¿Desde cuándo estás con ellos? Ata? Bueno, mi edad más o menos, unos 14 años, 13 años para 14 por allí, más o menos. Pero tenías 14 años. Tenía Ah, 14 ok. años. Tenías 14 Nosotros somos amigos años. de muy pequeños. O sea, yo estaba aproximadamente como en sexto grado, aproximadamente yo. Por allí. Por ahí. Ok. Bueno, Ata, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu labor específica dentro de Illusion? Bueno, mi labor dentro de Illusion, más que todo era a nivel de ayuda de todo. Era como en la mano de obra de todo. Era como un todero, vamos a decirlo de esta manera. ¿Nunca pinchaste? No, cuando pequeño sí practicaba con Fernando en casa de Ronald y en casa de Fernandito. En una oportunidad sí lo hice con ellos, pero solamente, Francisco, solté un tema y ahí me sentí triunfador. O sea que te atreviste, pero no continuaste. No continué. Bueno, está bien, pero para eso estaban Fernandito y Ronald, Y lo ¿no? hacían excelente. Exactamente. Sí. Estamos hablando de mediando el primer lustro de los 80, 1984, 1985. Hay un tema, una anécdota de Illusion que nos viene a colación porque nuestro departamento de producción hizo el trabajo, como siempre, tanto Edgar como Anita. Si yo te digo una frase, vamos a ver qué recuerdos te trae. Las cómplices. Wow. ¿Qué me dices de eso? Te cuento algo, Francisco. Eso fue una presentación que hubo en la maestranza César Girón. Estuve con ellos allí en la descarga, carga y descarga, pero no me mantuve en el espectáculo como tal. Ahí estaba Fernando, estaba nuestro amigo Negro Ale. Que ya va a venir, la próxima parte Negro de la Ale, buen compañero y amigo. Había muchas personalidades allí que estaban con nosotros, muchos compañeros de la época que en estos momentos ya no están. Vamos a recordar para aquellos que todavía no están ubicados en lo que estamos hablando, Las Cómplices fue un famosísimo programa matutino que tenía Venevisión. En ese momento el programa la hacían Maite Delgado, Raquel Lares y La que sea la que era Viviana Givelli. Viviana Givelli. Viviana Esas Givelli. eran Las Cómplices. Eso fue en la maestranza de César Girón, a todo lleno, un lleno hasta las banderas. E Illusion. Estuvo lástima que Ata no estuvo allí, pero yo sé que el negro le voy a sacar un cuentico de ese día de Las Cómplices. Ahora, esa época de Illusion, Ata, que tú recuerdes cuál fue la más emocionante de la vivida, de lo que ha vivido Illusion, que hayas estado tú presente. Bueno, fueron muchas, Francisco, realmente fueron muchas. Me emocionaba mucho, era la presión que existía dentro del grupo para armar y digamos, armar y desarmar lo que era la Miniteca. La pasábamos muy bien. Emocionante el momento cuando todo sería perfecto. Cuando no había ninguna mezcla errónea, no había ningún disco que saltara, no había ninguna luz que fallara. Nosotros nos sentíamos sumamente contentos con eso que hacíamos. Ata, una pregunta. ¿Siempre Illusion ha trabajado con discos de vinilo? Toda la vida, Francisco. Qué bueno. O sea que respetando el verdadero origen de las minitecas, de las discotecas primero, que luego fue generando con el pasar de los años y llegaron las minitecas, como lo decíamos,
cuando el programa que estaba allí sentado, Carátula, Edgar Pacheco. Las minitecas surgen porque había mucha población joven que no les dejaban entrar a las discotecas. Entonces, poco a poco se fue originando la idea, el proyecto de crear discotecas móviles para llevar las discotecas de aquel momento hacia la gente joven que no podían entrar en las discotecas, porque vamos a recordar que las discotecas eran sitios nocturnos. Así que de allí nacen las minitecas para que esos muchachos pudieran disfrutar. Y qué gran idea. Con el transcurrir del tiempo fue una sensacional idea que originó hasta una verdadera industria en nuestro país. ¿Ustedes llegaron a alternar con grandes minitecas a nivel nacional? Bueno, cuando nosotros estamos pequeños, que éramos adolescentes, veíamos, digamos, Infierno, veíamos T-Connection, Sandy Lane, lo veíamos como algo sumamente inalcanzable, Francisco. Algo que nosotros decíamos, bueno, para nosotros esto jamás va a pasar. Pero al cabo del tiempo, Ronald Cardosa, que es un genio, empezó como quien dice a inyectar, y también en la mente maestra de Fernando Ortega, Fernandito, empezamos a como quien dice a evolucionar con luces y todo ese tipo de cosas. Y cuando nos dimos cuenta, era una miniteca muy grande, y ver en una oportunidad cuando nos montamos con, creo que fue la de Caracas, ZC. Nosotros veíamos a ZC y nosotros nos sentimos, con el respeto de la gente de ZC, que se les quiere mucho, sentimos que estamos un poco más grandes que ellos. Y no solamente eso, sino que sentimos que sonamos hasta mejor que ellos. La poseedora de la iluminación mecánica más grande de Venezuela. Yo siempre estuve de frente, ¿no? O sea, del lado como público espectador, aunque muchas veces fui presentador, pero nunca estuve detrás de un mueble de miniteca, jamás, nunca. Eso debe ser una emoción de verdad difícil de describir. Yo diría, cuando suena tu primer disco, cuando suelta el sonido de la miniteca, que está comenzando tu primera parte de la rutina, debe ser muy emocionante. Francisco, eso. yo diría que mucho más de emocionante es un orgullo. Claro. Es un orgullo que sentimos todos los integrantes de la miniteca, porque nos sentimos que hicimos bien el trabajo. Y cuando todo esto sale bien, Francisco, para nosotros es una emoción indescriptible. No sabemos cómo digamos, demostrarlo. Además que te puedo dar la anécdota de que nosotros nunca, por lo menos yo, cobré medio a la miniteca Illusion. Jamás. Wow. Así que eso significa que lo hacían todo de aquí, saliendo de aquí del corazón. Pero hay algo que compete directamente a este señor que tengo acá, a Rubencito, a Ata, como se le conoce en el ámbito de las minitecas. Ustedes saben que todas las minitecas tienen la voz que identifica a la miniteca. La voz, generalmente, yo por ejemplo, participé mucho, y todavía lo digo con orgullo, con Dislike, con la miniteca de Maracay. Y punto, Dislike. Amigos de todos nosotros. Pero Ata, Rubén, fue el encargado de buscar la voz que identificó por muchos años a Illusion. Yo quiero escuchar esa historia, Ata. Bueno, fue una historia bastante jocosa, Francisco, porque nosotros teníamos una competencia con unos compañeros, New Way. Era del mismo barrio, la miniteca, de unos buenos amigos también de infancia. Ellos tenían una presentación, obviamente, vale la redundancia, presentó su miniteca y nosotros no. Nos reunimos en una ocasión, entonces empezamos a hablar, pero ¿cómo hacemos? Le digo, yo les tengo una sorpresa. Francisco, agarré un autobús y me fui a Guacara. Radio Satélite, preguntando por todos lados para llegar a la dirección, hasta que por fin llegué a la dirección. Y me sale una persona y me dice, muchachito, ¿qué andas buscando tú acá? Digo, mira que yo quiero una presentación para mi miniteca. ¿Edad, Rubén? Tenía aproximadamente 16 años, más o menos.
Llegaste a ese radio satélite sí, en Guacara. y no sabía dónde era, Francisco. Ok. Preguntando aquí, preguntando allá, Sí, llegaste al fin. sí, fue y algo- te salió la figura Wow, de... wow. El gran maestro Samuel Hidalgo Futrillé. Te mi podrás gran amigo imaginar Samuel mi respeto para él. Hidalgo Futrillé. Sí, señor. El hombre de la estación de las dos capitales. Sí, mucha Continúa emoción. ahí, continúa ahí, Mucha cuéntame. emoción, Francisco Javier, cuando veo a ese personaje, ese monstruo de la locución allí frente de mí. Y bueno, empezó a decirle pues que si me podría ayudar. Me dice, mira muchachito, ¿qué es lo que tú andas buscando por ahí? Y le hago la explicación, ¿qué trajiste tú ahí? Y le entrego un casecito, Un TDK. un TDK. De repente el hombre, espérate ahí muchacho, quédate ahí. Yo estoy esperando una sola presentación, quizás dos. Cuando al rato sale el hombre y me entrega el cassette y me dice, le pregunto yo, ¿cuánto le debo, señor Samuel? Pero asustadísimo. ¿Tienes pasaje para que te vayas? Digo, bueno, sí. Deja eso así, muchacho, deja eso así. Ese es el gran Samuel Hidalgo Sí, Futrillé, sí. que estoy seguro que en cualquier momento lo vamos a tener aquí, también Wow. sentado aquí. Samuel Hidalgo Futrillé. Y con esa anécdota vamos a hacer otro pequeñito corte, porque esta es la parte de Ata, porque nos queda todavía más de Illusion. Como les digo, no te muevas, no toques allí. Lo único que puedes tocar es la campanita, ¿ok? Suscríbete, toca la campanita para que sigas con nosotros en Disco Disco Online. ¿Por qué te decidiste especializarte en la música lenta, en la música romántica? Disco, disco online. Disco, disco online. Disco, disco online.